En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Qué bueno continuar en las manos de Dios, siempre atentos a escucharlo a Él. Sigámosle abriendo nuestro corazón de par en par, escuchémoslo atentamente y sigamos en camino con el Señor. Si nosotros estamos con Él, estemos segurísimos de que Él nunca nos falla. Pidámosle al Señor que nos llene de su Santo Espíritu para que comprendamos cada día mejor todo cuanto Él nos enseña y espera de nosotros. Hoy es lunes. Ayer celebrábamos la Jornada Mundial de las Misiones. Y como es mi costumbre, estaba yo en la puerta del templo atendiendo a las personas cuando van llegando, distribuyendo la hoja dominical para acompañar un poco la liturgia. De pronto una familia se me acerca, papá y mamá preocupados, porque no han comprendido todavía muy bien cómo explicarle a sus hijos cuál es la verdadera Iglesia de Cristo. Por eso hoy la invitación es a que miremos muy despacio las 9 características que identifican a la Iglesia del Señor Jesucristo. El tiempo no nos da a través de estos medios para prolongarnos mucho, pero vale la pena que más adelante tomemos uno por uno de estos 9 punticos y los vayamos desarrollando de una manera más concienzuda. La Iglesia de Jesucristo entonces tiene 9 puntos muy claros para poder identificarla. El número 1, fue fundada directamente por el Señor Jesucristo y no por ninguna otra persona, y es lo que nosotros encontramos en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 16, versículos 13 a 20. Miren lo que nos dice aquí la Sagrada Escritura. Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Felipe, preguntó a los discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros que es Elías, otros Jeremías o algún otro profeta. Él les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre del cielo. Pues yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y el imperio de la muerte no la vencerá. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Qué texto tan claro. El Señor, una vez que escucha la profesión de fe de Pedro, reconociendo en él al Mesías enviado por el Señor, Jesús procede a darle a Pedro una hermosísima tarea. Tú eres Pedro, y sobre ti edificaré mi iglesia. Y en este momento entonces el Señor Jesús funda su iglesia, la iglesia, y lo dice de una manera muy concreta: mi iglesia, y lo dice en singular, no lo dice en plural mis, sino solamente mi iglesia. De tal manera que la Iglesia de Jesucristo entonces es fundada directamente por Él y nunca por otra persona. ¿Esto qué nos indica? Segundo punto, la Iglesia debe tener la misma edad del Señor Jesucristo, es decir, 20 siglos de historia. 20 siglos construyendo historia de salvación. Por lo tanto, si alguien me dice: miren, mi iglesia a la que yo pertenezco
fue fundada por fulano de tal hace 170 o 200 años. Pues ahí no encontramos la iglesia de Jesucristo, porque el Señor Jesucristo estuvo entre nosotros hace 20 siglos y 20 añitos más. Por lo tanto, si la iglesia no fue fundada directamente por el Señor Jesucristo, abramos muy bien nuestros ojos, nuestros sentidos, nuestro corazón. Es necesario tener mucha claridad en quién confesamos nuestra fe, a quién escuchamos, a quién seguimos. Y es muy claro lo que nos dice el apóstol en el libro de los Hechos. La iglesia no es de Pablo, no es de Apolo. La iglesia es del Señor Jesucristo y nosotros no creemos entonces en Pablo y Apolo, no los seguimos a ellos. Ellos nos han predicado al Señor Jesucristo, pero nosotros creemos en el Señor Jesucristo. Creemos en Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tercer puntico, característica de la iglesia. La iglesia de Jesucristo tiene un jefe único en la tierra. Es sucesor de Pedro, el primer papa. El papa es sucesor de Pedro, ese apóstol en quien el Señor fundamentó su iglesia. Y por eso vale la pena que leamos un momentico el Evangelio de San Juan en el capítulo 21, versículos 15 y 17. Del 15 al 17, San Juan, capítulo 21, versículos 15 a 17. ¿Qué nos dice el evangelista aquí? Cuando terminaron de comer, dice Jesús a Simón Pedro: Simón de Juan, ¿me quieres más que estos? Él le responde: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis corderos. Le pregunta por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Él le responde: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis ovejas. Por tercera vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que le preguntara por tercera vez si lo quería y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis ovejas. Pedro entonces ha sido elegido por el Señor para ser el primer pastor de la iglesia. Y desde que Pedro comenzó a vivir en la casa paterna del cielo, entonces contamos con el sucesor de San Pedro, que es el Papa. Y el Papa lleva sucesión seguidita desde San Pedro hasta nuestros días. Por lo tanto, el jefe único de la iglesia aquí en la tierra es el sucesor de San Pedro, el Papa. Hoy el Papa llama a Francisco, pero mañana no sabemos. Será el Papa elegido directamente por Dios. Claro, a través de un grupo de personas que, animadas por el Espíritu Santo, hacen el esfuerzo de elegir a la persona más indicada para el gobierno de la iglesia. Qué importante es orar por el Papa. Orar por todos los pastores de la iglesia. Acordémonos que la iglesia está formada por seres humanos y los humanos muchas veces fallamos. Pero si contamos con la oración de todos, estemos seguros de que el Señor a todos los pastores los ilumina para llevar adelante la misión que el Señor les ha encomendado. Misión que le encomendó a Pedro, que le encomendó a los 12, pero que va encomendando a cada persona que Él llama para que continúe con esa misión encomendada inicialmente a los 12. Cuarta característica de la Iglesia de Jesucristo: enseña la Sagrada Escritura, es decir, enseña la Biblia
iluminada por la tradición y el magisterio de la Iglesia. Y qué bueno comprender que la Sagrada Escritura, la Biblia, es obra directa de la Iglesia. La Iglesia de nuestro Señor Jesucristo es quien ha organizado la Biblia. Recibió del pueblo judío la primera parte de la Biblia, que es el Antiguo Testamento. La primera comunidad cristiana escribió los 4 evangelios y luego los Hechos de los Apóstoles y las cartas como Pablo, Santiago, Pedro y Juan, y el libro del Apocalipsis. Y hacia el año 550, la comunidad de la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo, organiza el texto bíblico así como lo conocemos, 73 libros. Le da ese orden y lo traduce al idioma latín, que en ese momento era el idioma oficial de la Iglesia. De tal manera que la Biblia nace en el seno de la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la Iglesia fundamentada por Él sobre la cabeza de Pedro, la Iglesia peregrina en todo el mundo, la Iglesia que ha recibido del Señor esa hermosa tarea. Y es lo que nosotros podemos leer en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 29. Hechos de los Apóstoles es un libro escrito por San Lucas, el mismo quien nos entrega el tercer del Evangelio. Hechos capítulo 4, versículo 29. Nos dice así: Señor, fíjate en sus amenazas y concede a tus siervos anunciar tu mensaje con toda franqueza. ¿Cuál mensaje deben anunciar? El mensaje que el Señor le encomendó a los 12. Vayan por todo el mundo y enseñen lo que yo les he enseñado. Enseñen, proclamen la buena noticia. Y también lo que encontramos en la carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 15, Colosenses capítulo 1, versículos 5 a 6. ¿Qué nos enseña la carta a los Colosenses? Colosenses capítulo 1, versículos 5 a 6. San Pablo escribe a los cristianos de Colosas y les dice así. Leamos desde el versículo 3. Nos dice San Pablo: siempre que rezamos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque estamos enterados de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen a todos los consagrados a causa de la esperanza que les está reservada en el cielo. Ustedes alcanzaron esta esperanza cuando les llegó el mensaje verdadero de la buena noticia. Y el mensaje verdadero de la buena noticia es el Evangelio. Evangelio traduce buena noticia. Y es la buena noticia que el Señor le encargó a los suyos, a los 12, de comunicar. Y como dirá Pablo, a tiempo y a destiempo, con ocasión y sin ella. Y los apóstoles han recibido la orden de comunicarla por todo el mundo, la buena noticia. De tal manera que nosotros, que somos parte de la Iglesia, tenemos el mismo encargo: anunciar la buena noticia donde quiera que nos encontremos. Y con San Pablo podemos decir: ay de mí si no evangelizo. Si usted es padre de familia, papá o mamá, perfectamente puede decir: ay de mí si no evangelizo a mis hijos, si no evangelizo a mi familia. Estamos nosotros invitados por el Señor a anunciar la buena noticia donde quiera que nos encontremos. El mundo hoy tiene sed de escuchar la palabra de Dios. Y algo muy importante: San Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículos 19 a 21, nos da una lección importantísima. Nos dice que la Sagrada Escritura no puede ser interpretada
de una manera libre, no a la libre interpretación. ¿Por qué razón? Porque la Sagrada Escritura ha sido inspirada por el Espíritu Santo. O sea, nosotros en la iglesia estamos convencidos. El Señor infundió su Santo Espíritu en la mente y en el corazón de tantas personas que, iluminados entonces por Él, decidieron poner por escrito todo lo que ellos habían vivido, toda su experiencia de fe, lo que el Señor les iba iluminando, lo que ellos realmente creyeron. Pusieron por escrito todo lo que hemos oído y hemos visto del verbo de la vida, nos lo dice San Juan. Ellos vivieron con el Señor Jesús, tuvieron una experiencia cercana con Él y por eso lo pusieron por escrito en los evangelios. Sintieron el impulso del Espíritu Santo que los enviaba y los acompañaba en la misión. Era el Espíritu Santo quien actuaba, por eso entonces San Lucas pone por escrito toda esa hermosa experiencia de la primera comunidad misionera en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y así, toda la Sagrada Escritura, desde la primera página, libro del Génesis, hasta el último amén del libro del Apocalipsis, es un texto directamente inspirado por Dios. Aunque escrito por todo un pueblo, es un texto inspirado por Dios, por eso no es de libre interpretación como nos lo enseña San Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículos 19 a 21. Por eso, para leer la Sagrada Escritura, primero necesitamos orar, pidiendo la iluminación del Espíritu Santo, porque la Sagrada Escritura es palabra escrita de Dios. Y segundo, preguntando, porque la Sagrada Escritura ha sido escrita por un pueblo. Tenemos que preguntarle entonces a la historia, cómo se vivía en aquellos tiempos, a la antropología, a la lingüística. Tenemos que preguntarle a la literatura, en fin, una serie de ciencias auxiliares que nos ayudarán a comprender de una manera más clara y distinto lo que el Señor nos dice en la Sagrada Escritura. Que nos quede claro, la Iglesia de Jesucristo enseña la Sagrada Escritura. Quinta característica de la Iglesia de Jesucristo. Tiene 4 notas. La Iglesia es una, santa, católica y apostólica. Es una porque Dios es uno y único. Es una porque Jesucristo, a la hora de fundar la Iglesia, le dice con claridad a Pedro: sobre ti edificaré mi iglesia. Es una porque el sacrificio de Jesucristo en la cruz fue uno solo. La Iglesia es santa porque Dios es santo. Pero aunque estemos nosotros ahí, podemos decir la Iglesia es santa y al mismo tiempo pecadora. Santa porque Dios es santo y nos invita a nosotros a recorrer el camino de la santificación. Pecadora porque nosotros, seres humanos, somos limitados y por la concupiscencia podemos caer en el pecado. La Iglesia es católica, es decir, sentido universal. El Señor envió a los suyos, vayan por todo el mundo. Y cuando el Señor envía a todos a la misión por todos los pueblos de la tierra, Él no hace acepción de personas. Absolutamente todos estamos invitados a ser parte viva de la Iglesia. La Iglesia es apostólica, es decir, el Señor llamó en un primer momento a los 12 y sobre esas columnas Él fundamenta la Iglesia y a los 12 es a quienes les encarga: vayan y anuncien la buena noticia. Sexta característica de la Iglesia de Jesucristo. Nos dice San Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículos 1 a 6. Efesios 4, 1 a 6. ¿Qué nos dice San Pablo? Nos dice: sean humildes y amables, sopórtense unos a otros con amor,
Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Uno es el cuerpo, uno el Espíritu, como una es la esperanza a la que han sido llamados. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Uno es Dios Padre de todos, que está sobre todos, entre todos, en todos. La Iglesia entonces tiene una sola fe, la fe en el Dios uno y único, quien se nos ha revelado en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una sola fe que confesamos nosotros en el credo que rezamos de una manera muy particular el día domingo en la celebración de la Eucaristía. Un solo bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Un solo Señor Jesucristo, un solo Dios y Padre de todos. Qué interesante tener en cuenta esto, porque la Iglesia no puede hoy creer una cosa y mañana levantarnos creyendo otra. Y lo fundamental, no creemos en doctrinas y en cosas, creemos en una persona, Dios que se hace hombre en el Señor Jesucristo. Jesucristo es Dios con nosotros. Séptima característica. Los primeros fieles de la Iglesia fueron los apóstoles, la Santísima Virgen María y los discípulos de Jesús, aquel hermoso grupo de hombres y mujeres que siguieron a Jesús desde un comienzo. Lo que leemos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 8, versículo 1 a 3. Entre distintos textos tenemos este. En aquellos días el Señor fue recorriendo ciudades y pueblos, proclamando la buena noticia del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sanado de espíritus inmundos y de enfermedades. María Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Cusa, mayordomo de Herodes. Susana y otras muchas que los atendían en sus bienes. Entonces la primera comunidad de la Iglesia se encuentra compartiendo la vida y la misión inicial con el Señor Jesucristo presente. Ellos recorrieron los primeros campos misioneros de la mano del Señor. Otra característica, octava característica de la Iglesia. La Iglesia celebra los 7 sacramentos. Sacramentos que encontramos también aquí en la Sagrada Escritura. El bautismo, la reconciliación, la Eucaristía, la confirmación, el matrimonio, el orden sacerdotal, la unción de los enfermos. 7 sacramentos. Y si somos nosotros entonces cristianos que pertenecemos por el bautismo a la Iglesia de Jesucristo, pues estamos invitados a celebrar los 7 sacramentos. Si yo rechazo uno, entonces quiere decir que no hago parte realmente de la Iglesia. Todavía me falta dar un pasito más para poder de verdad decir definitivamente sí estoy con el Señor en la Iglesia fundada por Él. Por ejemplo, ¿cuántas personas rechazan el sacramento del matrimonio? Pero sin embargo hacen el esfuerzo de buscar, y eso está bien, el bautismo para sus hijos. Cuánto mejor que también aceptaran y buscaran el sacramento del matrimonio para poder de verdad consagrar su vida totalmente al Señor y vivir de acuerdo a lo que ellos creen y a lo que el Señor espera. De tal manera que así los hijos bautizados pues tendrán un mayor testimonio de fe por parte de sus padres. Novena característica de la Iglesia del Señor Jesucristo. La Iglesia venera a María, Madre de Jesús y Madre nuestra. Lo encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 27. Aquel día, María y Juan están al lado de la cruz. ¿Y qué sucede? El Señor allí en la cruz pronuncia sus últimas palabras.
y le dice, mujer, aquí está tu hijo, hijo, aquí está tu madre. Y desde aquel día, nos dice el evangelista, Juan acogió a María en su propia casa. Desde ese día María comienza a ser la madre de la iglesia, representada en ese momento en San Juan. María es la madre de Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro único Señor. María es la madre de la iglesia y entonces desde ese momento Juan la acogió en su casa. Nosotros la acogemos en nuestra mente y en nuestro corazón. No la adoramos porque ella no es Dios, la veneramos, la amamos de una manera muy particular. La buscamos todos los días porque toda oración que le elevemos al Señor a través de ella siempre es escuchada. Qué bueno entonces tener en cuenta 9 características de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Sigamos en las manos del Señor y que sea Él mismo quien nos ilumine con su Santo Espíritu y nos siga enseñando para de esa manera, como dice San Pedro, poder dar razón de nuestra fe a quien nos pregunte acerca de ella. Que la Santísima Virgen nos siga acompañando en este recorrido con la Sagrada Escritura. María Inmaculada, Madre de la Iglesia y Auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. San Juan Bosco, ruega por nosotros. Que el Señor Dios te bendiga y te favorezca, te muestre su rostro y te conceda siempre la paz, la alegría y la salud. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y sobre tu familia y te acompañe siempre. Amén.